internacional. Así que nuestros compañeros de estudio de esta gran escuela de punto clave internacional, qué hermoso sería que un día pudiésemos hacer un intercambio, que ustedes viniesen a Guatemala y algunos de nosotros también pudiésemos llegar a su país. Sería algo muy hermoso. Esperemos que se lleve a cabo. Respecto a nuestro tema, los mediums, las mediumnidades y el desarrollo, el maestro Joaquín Trincado dice: el medium es lo mismo que el pararrayos sobre una altura que recoge las descargas atmosféricas. Todos los pensamientos de los que le rodean están sobre él. El medium, por el hecho de serlo, tiene grandes responsabilidades. Los mediums son delicadísimos, todo les molesta y todo les subleva. No conviene adularlos, menos despreciarlos, porque esto pierde al medium. Y dice mucho más, pero voy a referirme únicamente a estos 3 puntos anotados. Número 1. Al decir que el medium es lo mismo que el pararrayo sobre una altura que recoge las descargas atmosféricas, realmente qué difícil ha de ser para un medium que aún no ha desarrollado recibir toda esa presión del medio en que se desenvuelve y tener que soportarla porque no le queda otro camino. Lo único que puede hacer es alejarse de ese ambiente que le resulta nocivo, pero podrá hacerlo por un momento. No podrá alejarse demasiado porque allí está su familia, allí está el lugar donde tiene que desenvolverse buena parte de su presente vida corporal. Para él es una carga muy pesada poseer esa facultad de la cual no sabe aún qué es lo que le está sucediendo. Se desespera con facilidad porque siente y presiente lo positivo y lo negativo y no sabe cómo coordinarlo. ¿Qué hacer? Porque al mismo tiempo que se acercan a él espíritus buenos, deseosos de hacer el bien, también se le acercan aquellos llenos de maldad, deseosos de hacer el daño a sus semejantes. En el punto número 2 dice: el medium, por el hecho de serlo, tiene grandes responsabilidades. Eso es muy cierto, porque si ese medium ya ha alcanzado la facultad para ejercer la mediumnidad, es porque espiritualmente es grande, y el grande o el mayor tiene más responsabilidades que el pequeño o el menor. Y en esa responsabilidad está el servir a la causa, el realizar el trabajo o misión para la cual vino encomendado. Y ay de aquel que no la cumpla, porque se hará de una deuda a la creación divina equivalente a la de 10,000 personas comunes. Y de esa facultad de cumplimiento o de incumplimiento tienen
culpa muy grande, en primer lugar, las religiones y en segundo, la sociedad por dejarse manipular por estas, que son detractores y contrarios al progreso. El punto número 3 dice: no conviene adularlos y menos despreciarlos, porque esto pierde al medium. Esto también es una verdad muy grande, porque si se les adula, podrían hasta volverse vanidosos u orgullosos. Hay que mantenerlos en la realidad de las cosas, que si han llegado al grado de progreso que tienen, es porque han trabajado, se han esforzado. Recordemos que nada se da de regalo y además otros mayores que ellos habrán que están en otros trabajos, en otras misiones, en otras tareas, porque no todos podemos ni debemos realizar a la vez los mismos trabajos. Los mediums deben saber que son personas normales, con derechos y obligaciones como el resto de la humanidad. En este mismo punto dice, no despreciarlos. Definitivamente, el desprecio para ellos sería muy duro, por cuanto son muy sensibles. Lamentablemente, por el desconocimiento a este respecto en que vive la mayoría de la humanidad, no pueden comprenderlos, los tildan muchas veces de inestables, pues por un momento están contentos y al instante ya están enojados y ni ellos mismos saben por qué. También se les ve a veces aletargados, ausentes, y es porque están desdoblados. Y quién sabe si no están en ese momento hasta de visita en otro mundo o en otro país lejano. Y en ese desdoblamiento pueden estar adquiriendo conocimientos que en su momento pueden poner en práctica en el lugar donde se encuentran, para bien de la humanidad. Pues si no fuese por esos viajes que el espíritu realiza constantemente, no tendríamos los adelantos tecnológicos que hoy disfrutamos. No se conocerían las vacunas que vienen a prevenirnos de enfermedades, enfermedades que hace algunos siglos eran incurables. Y entonces, ¿qué pasa? En esos desdoblamientos, estos mediums van a mundos de más progreso, donde ya se conocen medicinas preventivas para que los seres humanos que habitan esos mundos ya no fácilmente tienen enfermedades, porque como digo, ya la medicina ya no es curativa, sino ya es preventiva. Entonces, qué bueno poderla ir a adquirir. Y es por ello que estos nuestros científicos tratan de ver cómo realizar esas vacunas. Les cuesta porque lo han aprendido en desdoblamiento y entonces es un poquito difícil ponerlo en práctica. Es poco a poco, pero lo importante es que se consigue y que es para beneficio de toda la humanidad. Lamentablemente,
siempre hay unos cuantos acaparadores que se apropian de esos grandes descubrimientos, y es por ello que a nuestra humanidad ya no les llega con tanta claridad como debería ser gratuitamente. Pero muy bien, vamos en este momento a una pausa y luego continuamos con nuestro tema de hoy. Mujer, rompe con los prejuicios que te discriminan y conócete a ti misma. Hombre, rompe las cadenas de la ignorancia y conócete a ti mismo. Sigan con nosotros. Eh, en este momento vamos a escuchar a Luis, a Cajabón, a Gracias, ver qué Diony. nos dices al respecto. Muy amable. Muy buenos días, apreciables radioescuchas, muy buenos días. Diony, realmente es un gusto, es un placer estar nuevamente con ustedes y poderles llevar este interesantísimo programa que esperamos que cubra todo aquello que ustedes esperan para poder realmente conocer acerca de los temas de nuestra escuela magnético espiritual de la Comuna Universal. Y como bien lo dijese Diony al inicio de nuestro tema de mediums y mediunidades, es importante poder nosotros hacer un poquito también de reconocimiento de aquellos grandes maestros que han existido y que de la época pues contemporánea. Recordemos nosotros que estuvo también el maestro Allan Kardec, Hipólito Denisard, allá en Francia, Muy buenos días, yo soy quien Rudy Hernán. dentro de su experimentación acerca de lo que son y de lo que fueron las mediunidades en su inicio, dando un estudio profundo precisamente a todo lo relacionado a esas facultades que todo ser tiene dentro de sí y que son parte prácticamente de la vida diaria. Nos indica pues Joaquín Trincado que todos los espíritus encarnados a la fecha somos médiums. Sin embargo, pues más adelante vamos a ir tratando acerca de el por qué y para qué algunos son o no son facultados para el ejercicio pleno de ciertas mediunidades. Pues como les comentaba acerca de nuestro maestro también, Allan Kardec, que diera inicio en el estudio fenomenológico, tal vez ustedes muchos recordarán o sabrán de que en sus inicios él empezó a hacer un estudio a base de golpecitos que se daban en las mesas giratorias, se les llamaban en esa época, en el ejercicio pleno del desarrollo de facultades mediunímicas, y que se daba de esta manera porque era el inicio precisamente dentro de nuestra época, por supuesto, el desarrollo de las facultades medianímicas. Entonces, dependiendo, se le hacían preguntas a los medios y su nombre era la tipología, también una forma de la comunicación de los espíritus, ya sea en estado liberto o espíritus desencarnados que de alguna manera pues querían trasladar un mensaje obviamente de importancia para la humanidad, o bien, como es tan fácil nosotros decirlo ahora, demostrareos la presencia, ¿verdad?, real y verdadera en la vida del espíritu, que es una de las finalidades por las cuales los espíritus que han desencarnado se hacen presentes. Seguidamente recordemos nosotros también que dentro del estudio fenomenológico que vino haciendo Kardec se presentaban las famosas cestitas, que era otra forma
de comunicación de los espíritus. También tenía en base, en cuanto a su estudio, las escrituras. Digo las escrituras porque éstas se manifestaban de distintas formas. Por ejemplo, en el recuerdo nos cabe a nosotros y en el conocimiento de saber de que estaba una forma de escritura que a la fecha pues aún se sigue desarrollando, que es la escritura mecánica y propiamente y la escritura mecánica intuitiva. Estas formas de escribir acerca de la influencia precisamente de él o los espíritus, porque dependiendo de los temas eran de esa forma en que los espíritus se manifestaban, haciendo llegar o trasladar en esas sesiones de desarrollo a, a los espíritus prácticamente encarnados los temas de su conocimiento o de su interés. Realmente Allan Kardec fue precisamente, nosotros le hacemos justicia porque fue quien allanara prácticamente el camino de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal en el estudio de la fenomenología, es decir, en el estudio de todo lo que se presenta acerca de lo que son facultades mediunímicas o mediunidades, mejor dicho. Entonces, obviamente, pues han existido seguidamente muchos espíritus que han tratado e investigado a través de, de diferentes formas estos temas. Lastimosamente, a la fecha, pues se ha tergiversado un tanto esta forma de desarrollo o esta forma de práctica en algunas escuelas aún que se le denominan kardecianas, porque utilizan medios que no dejó precisamente este gran maestro Hipólito de Nizat, como la usanza de cuestiones como de rudas o aguas, que todo eso realmente no era parte de un estudio o de una práctica que una forma científica y bien coordinada hacía precisamente Hipólito León de Nizat. Entonces nosotros al reconocer prácticamente cómo se dieron o cómo se empezaron a dar en una forma ya no solo más continua sino más científica dentro de este estudio, en, en lo que o en el trabajo que hizo Hipólito de León de Nizar, nos trasladamos inmediatamente a la fundación de nuestra escuela sin antes no dejar de mencionar que en épocas anteriores, ¿verdad? Una forma así rápida, como en el caso de los grandes maestros, profetas que existieron en el caso de Moisés, todas estas muestras de mediunidades ya se daban en ellos, porque ellos realmente con ese gran potencial magnético que poseen, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de Moisés, esa forma también lastimosamente malinterpretada, llevada muchas veces hasta la pantalla grande, cuando él en una forma medianímica trasladó al pueblo de Israel el decálogo. Ese es un claro ejemplo de la potencia de las facultades mediunímicas de los seres humanos. Por supuesto que hay infinidad de grados en cuanto a la muestra precisamente de ese potencial psíquico que todos los seres humanos poseemos. Ahora bien, como bien lo indicaba Diony, el maestro Joaquín Trincado, pues dentro de la enseñanza, dentro de la orientación que él dejó para que nosotros, como estudiantes, como mediums, ya sea facultativos o no facultativos, hiciésemos el mejor uso precisamente de ese poder psíquico, como bien lo vuelvo a repetir, todos, absolutamente todos, los llevamos dentro, y que es en el momento de justicia en que hace cuál
manifestación en cada uno de nosotros. Es decir, de las diferentes formas en que se presenta o en que se va a presentar el desarrollo estricto de una facultad medianímica. Entonces decía también de que existe, por ejemplo, una ley de mediunidades. Dentro de esta ley de mediunidades es donde se deben o nos debemos de enmarcar todos aquellos seres que nos aprestemos en buena voluntad, lo indica muy bien Joaquín Trincado, teniendo no solo todas las condiciones personales en cuanto a la ética, a la moral, sino también en la que nos debemos de enmarcar todos los que estemos o coadyuvemos dentro de un círculo de desarrollo mediunímico hacia aquellos que los posean o los poseamos. En este caso puedo referir y puedo muy bien indicar, como lo dice nuestro maestro Joaquín Trincado, que ese panel de directores que está o debe de estar presente para un desarrollo debe de reunir también precisamente todas esas facultades de la ética y de la moral. Es decir, que debemos o debimos de ser ejemplo ante la sociedad de nuestros actos para que nosotros tengamos confianza de lo que realmente estamos haciendo, porque es una parte muy delicada del ser humano que tan solo con salirse un poquito puede un ente que tenga esa facultad perder incluso el norte de su existencia, y no digamos, como muy bien cabe mencionar, de que se indica o se dice en la calle que muchos andan locos, pero realmente lo que ha sucedido es que lamentablemente han llegado a lugares donde no han sido bien tratados mediante sus facultades que representaban. Al contrario, les han sido explotadas sus facultades para hacer mal uso de ellas, agenciándose de dinero, porque lugares donde dicen que se va a presentar tal o cual espíritu y se comunican en las primeras de cambio. Sin embargo, cuando los espíritus se dan cuenta de que todo eso es una farsa, los guías y los protectores se retiran. Entonces, la muestra de la facultad, entonces se quedan precisamente los negros, como bien lo menciona el maestro Joaquín Trincado, los negros de Hollín, y es ahí ese ambiente precisamente negruzco, anublador para los médiums, y esas antenas que se dice que son los médiums que atraen precisamente todos los pensamientos. Imaginémonos nosotros cómo está nuestra sociedad en todos los aspectos y en todos los sentidos de la vida. ¿Qué puede atraer un médium en este momento cuando lo que existe dentro de la sociedad es precisamente el deseo inmoderado hacia los bienes materiales? No digamos todos esos deseos de las matanzas que muchas veces existen en muchos seres, de hacer daño a tanto hermano. Entonces puedo decir de que en estos instantes, en estos momentos en que vivimos en la actualidad, el desarrollo preciso de una facultad medianímica lo vamos a catalogar como algo, si el maestro lo dijo que era delicadísimo, hoy vamos a decir que es mucho más delicadísimo. Es decir, que ese cuidado que se pide, no solo de los médiums, porque es un trabajo en conjunto y no podemos eludir responsabilidad a nadie. Entonces, la responsabilidad debe y tiene que ser compartida. Vamos a dar paso, me parece, a una pausa y luego continuamos. Luego sí. Continúa. ¿Se ha preocupado alguna vez en meditar sobre quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y hacia dónde vamos?
Escucha el programa Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Los domingos a partir de las 8 de la mañana, hora local Guatemala. En el desarrollo de este y otros interesantes temas que incrementarán su acervo cultural, moral y espiritual. Continuamos. Bien, pues seguimos como siempre con la programación de Radio Progreso, la onda de la alegría. Estamos como siempre en su programa Conócete a ti mismo y como siempre pues estaremos a partir de las 9 en punto con el teléfono directo, el 2254-2438, así que para todos estemos como siempre con ustedes en su programa Conócete a ti mismo. Continuamos con nuestro programa y realmente, como tú ya decías, Luis, hay tanto desconocimiento, porque muchos creen que la mediumnidad es una enfermedad o de locos, pero están equivocados, porque toda persona que manifiesta alguna mediumnidad, si tiene facultad para ejercerla, eso denota progreso espiritual. Porque si bien es cierto, todos tenemos mediumnidad, la tienen también los animales naturales, la tienen las plantas y todo lo que existe en diferente grado, porque la mediumnidad es sensibilidad. Y entre más sensible es una persona por el grado de progreso espiritual que ha alcanzado a través de sus múltiples existencias corporales, ya puede adquirir la facultad para ejercer la mediumnidad, ya sea en la evidencia, la parlancia, el desdoblamiento consciente, en la mecánica, en la audición, en la materialización y en muchas más. Los médiums mal desarrollados o aquellos que siéndolo y sabiéndolo no se desarrollan, pueden contraer enfermedades de todo género, impuestas por su mismo espíritu, y no habrá médico que pueda curarlas, porque la mayoría, si no son religiosos, son materialistas que no le dan vida al espíritu y a sus leyes. Y aunque muchas veces mencionan la palabra espíritu cuando les conviene y luego lo niegan. A este respecto de que el espíritu, fíjate Luis, que una de mis hermanas consanguínea tuvo ese gran problema. Estaba por desarrollar una facultad medianímica, pero como no lo hacía e incluso se resistía a llegar a las aulas de estudio, porque los detractores indudablemente la absorbían, la malinspiraban para que no llegara. Y por ese motivo se enfermaba de una manera rara. Los médicos no le encontraban qué era lo que tenía. Muchas veces por la noche había que llamar al médico. Por dicha, el médico vivía en la misma colonia, pero el médico llegaba y no la encontraba. Terminaba sedándola, porque eran muchas las molestias, dolores, sentía desesperación, dolor de estómago, dolor en el pecho, algo desesperante. Y el médico no encontraba qué era lo que tenía, hasta que por fin yo traté de convencerla para que fuese a estudiar a las aulas de la cátedra. Finalmente accedió y por dicha allí la ayudaron muchísimo, la supieron ayudar y desarrolló su facultad. No una sola, tenía la parlancia y también el desdoblamiento consciente, porque nos relató de muchos viajes que hizo a otros mundos, pues incluyendo llegó a la superficie del sol
en una de los desdoblamientos conscientes. O sea, eran dos que tenía, pero a flor de piel, dos facultades, la parlancia y el desdoblamiento. Hasta que se desarrolló, nunca más volvió a padecer de la enfermedad que estaba sufriendo. O sea, lo que el maestro Trincado nos dice en sus libros, de que el espíritu enferma su cuerpo para sacudirlo, para ver, para hacerle conciencia de que desarrolle esa mediunidad, porque es de necesidad. Cada cual traemos una misión diferente y tenemos que cumplirla. Entonces, por eso les digo que aunque muchas veces, digamos, bueno, el desconocimiento de los médicos, que no pueden curar esas enfermedades, y cuando se sienten fracasados, que no encuentran el porqué, simplemente desahucian al paciente. Es lo más triste. Es lo más triste. Lo desahucian porque no le encontraron qué es lo que tiene. Y cuando los ven con más desequilibrio y que consideran que hasta pueden ser un peligro para la sociedad, simplemente los mandan a un manicomio. En los manicomios no hay locos, sino médiums no desarrollados. Porque, como dije en un principio, al mismo tiempo que se le acercan espíritus buenos, también lo hacen los detractores. Y muchos no tienen solamente una manifestación medianímica, como acabo de decir, sino que 2 o 3 a la vez. Y supongamos que tienen la audición. Ellos escuchan voces constantemente. Escuchan a sus afines, a aquellos que andan turbados o aletargados porque acaban de desencarnar, o tal vez en algo violento, y no saben ni qué fue lo que les pasó. Ellos también les hablan. Otros, los detractores, los insultan, se burlan de ellos. Y si también tienen la materialización, imaginémonos, entonces ven también seres de todos los grados, ven a buenos y a malos. Imaginémonos que oyen a unos y ven a otros. Lo seguro es que sufren un descontrol muy grande, y en vez de luchar por desconocimiento, se dejan vencer. Y ahí es donde los médicos dicen a un manicomio. Ahora, si a un medium ya desarrollado y con conocimiento de causa le sucede todo lo que el anterior, a él no le preocupa, porque ya sabe poner cada cosa en su lugar. Él solo se basta para rechazar cualquier influencia desagradable y solo acepta lo que él considera que está en justicia y en el momento oportuno. O sea, qué importante es el desarrollo para un medium, porque vienen a desempeñar una misión muy grande. Ellos son un medio de comunicación entre lo metafísico y lo físico. Otros tenemos otras misiones, otras funciones. No todos podemos hacer el mismo trabajo a la vez, y además tampoco todos tenemos el mismo grado de progreso espiritual. Así que este es un tema de mucha importancia y que todos deberíamos conocer, o por lo menos tratar de conocer, de averiguar qué es un medium, el por qué existe, qué es lo que pasa. No vivir totalmente en la ignorancia,
A ver, Claro. ¿qué nos dices tú al No, por respecto? supuesto, estás en absolutamente toda la razón. Y de la importancia que reviste, que es tan delicadísima, tanto por el hecho de conocer, como bien lo indicas tú, o por el hecho de desconocer, y en el sentido de que los que tenemos cierto conocimiento de las facultades medianímicas y de la orientación misma, ¿verdad?, hacia aquellos que las poseen y que por alguna causa o alguna razón, por prejuicio, por ese mismo desconocimiento, como se dice, que no pueden desarrollar sus facultades, y los vemos en la calle a diario, ¿verdad? Aquellos seres que andan con unos grandes bolsas de basura y hablando solitos en las calles, son precisamente esos seres que tienen ese potencial psíquico y que ya prácticamente su espíritu, por decirlo así, se dio por vencido y se dio la tarea mejor de del propio desdén hacia su mismo ser. Sin embargo, también pues la responsabilidad que implica, como decía, el que nosotros, ¿verdad?, estudiantes de la M de la Q tengamos, y que tenemos que tener prácticamente dentro de esa responsabilidad el enarbolamiento de la bandera, del sentido de que las aulas de nuestras escuelas estén no solo prestas, sino que los seres que estén o estemos allí tengamos también el grado de responsabilidad que esto implica de, en un desarrollo medianímico, de tener la garantía, como nosotros mismos lo indicamos, de ese cuidado hacia nuestro cuerpo que debemos ostentar para poder estar en una sesión de desarrollo de este tipo. El maestro Joaquín Trincado dice que los mediums, ¿verdad?, no se hacen, y muchas veces algunos seres, por el hecho de que ven de que alguien da una posesión medianímica, o porque escucha dentro de sus propias facultades, o porque ve dentro de dentro del desarrollo mismo de sus facultades, ansía muchas veces tener lo que el otro tiene o lo que el otro manifiesta, y se ha visto también que en una forma equivocada quieren llegar al desarrollo de esas facultades de aquel que precisamente en una forma natural, ¿verdad?, presenta esas facultades. Y es que los mediums no se hacen, dice Joaquín Trincado, y es ciertísimo. Fíjense ustedes de que cuando se es niño, ¿verdad?, cuando se está, las facultades medianímicas se presentan por sí solas, y cuando el padre de familia es avisado, y el niño, por supuesto, en confianza le habla y le platica a sus señores padres de lo que oye, de lo que ve o de lo que se presenta en su cuerpo, ahí podemos ir tomando nota. Por ejemplo, yo he podido notar en algunos seres, ¿verdad?, dentro de mi familia, que siendo niños, ¿verdad?, y muchas veces nosotros mismos hemos pasado por esto, hemos escuchado en una forma natural que alguien nos habla, ¿verdad? Y el niño, siendo niño, ¿verdad?, en ese cuerpecito, muchas veces se ve, como tú decías, distraído, o muchas veces también este niño no sabe ni qué es lo que está pasando, por supuesto, y se asusta. He ahí la función del padre de familia, de la educación desde niño a este ser. O muchas veces también dentro de ese desdoblamiento propio que hace el espíritu, ve que la casa donde, por ejemplo, donde habita, se vuelve tan diminuta. Y esa es una manera de ver de que este niño trae facultades, y que en su momento de justicia él las tiene que poner dentro de su buen ejercicio de manifiesto a los espíritus, porque como tú bien lo indicabas, es dentro de esa responsabilidad también es un derecho de los espíritus el comunicarse, el mantener precisamente esa comunicación dentro del plano material y el plano espiritual. Y lo que pasa es de que muchas veces dentro del desconocimiento se niega esa comunicación, ¿verdad? Y entonces nosotros algún día, por supuesto, vamos a desencarnar,
y vamos a tener esa necesidad, ¿verdad? De trasladar un mensaje, por ejemplo, puede ser desde lo más sencillo hasta lo más grande, porque incluso pues existen medios, ¿verdad? Grandes medios, por supuesto, que el maestro muy bien indica que son de temas científicos, es decir, que está dentro de su área, dentro de su ser, trasladar esos mensajes científicos. Fíjense que para recordar nosotros tenemos, por ejemplo, que el maestro Joaquín Trincado tuvo a un gran medium, ¿verdad? Que se llamaba, que era de apellido Pedro Portillo, ¿verdad? No sé si era su nombre Luis, pero de apellido González. Eran dos grandes mediums, pero Pedro Portillo, por profesión, él desarrollaba la tarea de la albañilería o de la construcción, como se conoce en algunos lugares. Es decir, que edificaba casas. Si alguien con prejuicio hubiera dicho, pero si él es solo albañil, hubiera dicho, ¿cómo es posible que él reciba esos grandes espíritus? Muchas veces se confunde, por ejemplo, el hecho de la intelectualidad o el hecho de los grandes títulos, entre comillas, académicos, que solo se llega muchas veces a ostentar el título, y no les importa los grados de ética, de moral que ejerzan sobre el desarrollo de esos mismos títulos. Pero ahí podemos ver un claro ejemplo nosotros de la sencillez, de la humildad de este espíritu que prefirió no tener grandes títulos académicos en esta existencia y demostrar que las facultades no se adquieren por ir yo a la universidad o por ir al colegio, ¿verdad? Sino porque ya es algo innato, ya es algo que se trae. Ahí está lo que dice el maestro. Exacto. Bajo el traje humilde, muchas veces es donde se encuentran a los más grandes maestros. Vamos a ir a una pausa y luego continuamos. Buscando mi camino, el pasado quedó atrás, voy pidiendo al destino luz y claridad. Hoy la fuerza de mi alma brillará, tirando los recuerdos que me impiden hoy volar. Tengo justo el equipaje para mí andar, debo seguir adelante y continuar, porque hoy tengo esperanza del corazón, tengo la fuerza del amor, siempre adelante. La noche, un nuevo día brillará, aún conservo la esperanza, el amor vendrá, debo seguir adelante y continuar, porque hoy tengo esperanza del corazón. Siempre adelante, con decisión, tengo la
esperanza del corazón. Muy bien, continuando, el desarrollo de los mediums. El desarrollo de los mediums, como ya tú explicaste, Luis, no es tan fácil. No es tan fácil que alguien diga, voy a desarrollar a un medium en 8 o 10 días. Sería como decir, voy a convertir a un ingeniero en médico en 8 días, lo cual sería imposible. Otro ejemplo, a los artistas, específicamente a los cantantes, a ellos en una academia musical les hacen una evaluación, los oyen cantar para saber si tienen voz y el color de esa voz. Después de ese análisis ya deciden en dedicarle tiempo porque ven que tiene lo principal, que es la voz. Ya solo trabajan en ayudarle a su desarrollo, en ayudarle en cómo puede pulir esa voz. Porque cuando llegan a esa academia son un diamante en bruto. Pero óigase bien, son diamantes. Lo que les falta es pulirlos. Aunque hay algunas excepciones que dentro de millones son contados con los dedos de las manos, estas excepciones son de unos pocos que ya son frutos maduros, que solo caen. En los mediums son similares. La mayoría necesita ayuda para poder desarrollarse y llegan a conseguirlo, pero lo consiguen quienes ya están aptos para ello, o sea, quienes ya son diamantes y que solo falta pulirlos, a excepción de los pocos que ya tienen un progreso espiritual muy elevado, un progreso que han alcanzado a través de mucho trabajo y de muchas experiencias adquiridas en muchas existencias corporales y en varios mundos. Ellos sí ya son frutos maduros, pero un poco de orientación no les vendría mal, ya que muchas veces el ambiente que les rodea no es el más adecuado, porque si encarnan o toman cuerpo o nacen en familias religiosas o materialistas que no le dan cabida a lo espiritual, ellos sufren una confusión. Así que no es tan sencillo hablar del desarrollo de un medium y principalmente de la persona que les ayuda en su desarrollo. Vuelvo a tocar la comparación de los cantantes. Las personas que ayudan a pulirlos no son principiantes, sino que son maestros en la música. Caso contrario, no podrían hacerlo. Y acá estamos hablando de un desarrollo material. Imaginémonos de un desarrollo espiritual con lo material, es decir, conseguir un enlace entre lo metafísico y lo físico, que se realice una comunicación de tal magnitud. Esa persona que se preste para ayudar a un medium en su desarrollo tiene que ser, en primer lugar, como tú también ya lo indicaste, de un grado de progreso espiritual muy, pero muy elevado. Tiene que estar con una moral, una ética muy desarrollada. Tiene que ser una persona que ya se ha estudiado lo suficiente a sí mismo y que por lo tanto ya se conoce, ya sabe su procedencia y ya lleva en sí
un grado de amor hacia sus semejantes, muy, pero muy profundo. En síntesis, tiene que ser una persona ya liberada de prejuicios, de dogmas, de odios, de rencores y lo más perfectible posible. No podemos decir perfecto, porque eso no existe. Perfecto solamente hay uno, que es la fuente primera, el creador de todo lo que existe, el Padre de todas las humanidades de los infinitos mundos del universo, y que en esa universalidad se encuentran espíritus humanos con un progreso muy avanzado. A ese ser que es nuestro Padre Creador ya se le conoce con el nombre de Elohim, un nombre que solo lo pueden comprender aquellos ya progresados, porque esa palabra significa energía, luz, omnímodo, infinito. Y la humanidad del planeta Tierra, por haber entrado ya a una nueva etapa, a una nueva era, desde el 5 de abril de 1912, ya se le toma en cuenta en los consejos superiores como seres en regeneración, y por lo tanto ya se les ha dado a conocer ese nombre que encierra el todo por el todo en el universo infinito. Cualquier tema de los que se encuentran en los libros de la filosofía de esta escuela se les puede tocar muchas, pero muchas veces, y siempre encontramos en ello algo nuevo. Hoy hablamos de la mediumnidad, pero es un tema tan extenso que yo apenas toqué 3 o 4 puntos de una de las lecciones más pequeñas de uno de los libros que se refieren a este respecto, por lo cual muchos de nuestros grupos de estudio volveremos en poco tiempo a desglosar algunos puntos más sobre este tema, y siempre encontraremos mucho más de qué a qué referirnos. Luis. Claro que sí, Diony. Pues este tema da precisamente para hablar por días y nunca lo vamos a terminar, porque es un tema muy, además de ser muy delicado, es un tema muy profundo que se debe de incluso de hablar con mucha responsabilidad por lo que ello implica. Porque estamos hablando prácticamente de lo más sensible que el ser humano pueda tener dentro de su ser. Por ejemplo, el venir y hablar de un medium, estamos hablando prácticamente de un trabajo que los espíritus han realizado o hemos realizado durante miles de existencias, porque el llegar a un alto grado de una facultad medianímica no es más que la demostración dentro de nuestro ser de esa fuerza psíquica que se hace presente precisamente por ese trabajo al cual nosotros en muchas existencias nos hemos procurado realizar. Y en cada existencia hemos ido tomando, por decirlo así, un grado o ciertos grados de conciencia. Entonces llegamos a la fecha actual y vemos nosotros de que aún nos hace falta muchísimo, por supuesto. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a ver el gran desarrollo medianímico de Abraham, si nos vemos nosotros dentro del desarrollo medianímico que ejercía también, como ya lo indiqué al inicio del programa, de Moisés, y así, de grandes espíritus de luz que han trascendido en la tierra. El desarrollo, por ejemplo, de los grandes descubrimientos se han dado precisamente gracias a los estados en que como personas
como seres normales, han ingresado esos espíritus encarnados. Es decir, que para poder descubrir ha sido un momentito en sus vidas y que se han llegado a un estado denominado estado alfa, o a lo que nosotros dentro de nuestra escuela lo conocemos como un pequeño desdoblamiento consciente. Ahí es donde se ha recogido precisamente la respuesta a lo que se quería descubrir. Y esa es una forma, de esa manera ha sido como hemos llegado en nuestra actualidad a ver tanto adelanto científico, tecnológico. Entonces, las facultades son infinitas, son variadas. Sin embargo, nuestra escuela enfoca precisamente las facultades mediunímicas dentro de la parlancia, que la enumera y la indica como la facultad más bella, más hermosa, porque tenemos la potestad de hablar, como quien dice, por la voz. Tenemos asimismo, me parece que solo vamos a ir a una pausa, ¿verdad? Sí, y luego sí, continuamos con lo que estamos hablando. En el vaivén de los mundos habitados que pueblan el infinito universo, generando en su armonía sublimes vibraciones, los compositores, autores y poetas se solazan en su percepción y plasman en su relativa dimensión. Y el punto único de convergencia es el amor de nuestro Padre Creador. Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Transmitiendo desde Guatemala para el mundo entero. Sintonízanos todos los domingos a partir de las 8 de la mañana, hora local, a través de www.radioprogresoguatemala.com. Bien, estamos como siempre en las 9 de la mañana en punto. El 2254-2438 está disponible para que usted esté haciendo sus preguntas o comentarios hacia este programa. Como siempre, a través de Radio Progreso, la onda de la alegría. Saludos cordiales a toda la gente que está en sintonía en el www.radioprogresoguatemala.com. Así que seguimos con los panelistas acá en su programa Conócete a ti mismo. Continúa. Gracias, Fernando. Y estamos continuando entonces con nuestro programa y estábamos mencionando precisamente que nuestra escuela se enmarca dentro del desarrollo de las facultades mediunímicas, y mencionábamos una de ellas, cuál es la más bella, indica nuestro maestro Joaquín Trincado, precisamente porque es el habla, ¿verdad? Que es la facultad de parlancia. Una, como él bien lo indica, tan delicada, tan bella, pero también a la vez es una facultad que tiende a confundir a muchos. Es ahí precisamente donde se requiere, ¿verdad?, de poner en manifiesto todo lo que indicamos anteriormente. Tanto médiums como directores de aulas de estudio tienen que tener un alto grado de moralidad, porque esa es precisamente la muestra, ¿verdad? Ahí precisamente es donde se ampara en cierta forma el espiritismo, en que la demostración precisa de estas facultades es certera, es real, es genuina. Sin embargo, también dentro de las aulas de estudio se tiene conocimiento, de acuerdo a nuestra filosofía, que existen guías y protectores. Vamos a dar paso a una llamada. Se cortó la llamada. Lamentablemente se cortó la llamada, entonces vamos a probar nuevamente, ¿verdad, Diana? Buenos días, su programa Conócete a ti mismo a la orden. ¿Aló? ¿Aló? Se perdió. Bueno, lastimosamente como que se corta la llamada, pero entonces estamos dentro de la facultad específica de la posesión parlante. Quien posee esta facultad, por lo regular,
las demás facultades mediunímicas como la evidencia, el desdoblamiento, la escritura, están implícitas en esos mediums. Vamos a dar ver paso. si es posible ahora. Vamos a ver. Su programa Conócete a ti mismo a la orden. Buen día Buen a los día. hermanos panelistas. Aquí les habla Celeste. Muchas gracias. Yo quería hacerles el conocimiento pues de un caso que yo conocí sobre una joven que ella tenía como 16 años cuando empezó ella así con molestias, ¿verdad? Ya. Pero de repente ella empezó a correr y a correr y todos pues decían que qué le pasaba, esta está loca, ¿verdad? Decían a la pobre muchacha. Entonces al fin pues le pasó. Vino y una amiga le preguntó, pero ¿por qué estabas así? ¿Qué te pasó? ¿Qué era lo que tenía? Fíjate, le dijo, que yo oía unas voces que me decían que no entendía, otras como que no sé ni qué era lo que me estaban hablando y yo me sentía confundida, que no les entendía nada. Al fin entendí y unas voces me gritaban cosas feas. Mira, le dijo, si a mí me vuelve a suceder esto, yo me mato, le dijo. Bueno, así pasó el tiempecito y como a los 3-4 meses la joven se mató. Es lamentable pues que no haya este progreso para estas personas que por la ignorancia pues de que no saben de la mediunidad pasa esto, ¿verdad? Solamente, hermano. Muchas gracias, hermana, y realmente qué triste, qué doloroso que haber perdido una existencia corporal por un desconocimiento. Gracias, hermana, y buen día. Sí, es lamentable, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que sucede. Y he ahí la gran responsabilidad que en alguna medida tenemos los estudiantes de esta escuela, ¿verdad? En la divulgación, en la presentación prácticamente de precisamente no solo de un desarrollo, sino que de mostrarle a todo aquel que desee, que quiera y hacerlo más divulgativo posible, de que existen lugares donde cuando se sucedan estas afecciones o estos síntomas, mejor dicho, ¿verdad? Se les puede ayudar. Se les puede ayudar y se les pueda orientar. Son ejemplos claros y como ese ejemplo hay muchísimos. Por ejemplo, yo recuerdo una persona que decía que oía música del cielo. Era bella la demostración facultativa, ¿verdad? Porque dependiendo también del grado, no solo de progreso, sino de aquellos seres espirituales que en estado de desdoblamiento se le acerquen a uno, ¿verdad? Y por eso decíamos, lo pernicioso en la actualidad precisamente de nuestro ambiente. Imagínate tanto pensamiento negativo, tanto pensamiento hostil, y los mediums, siendo antenas, están atrayendo todo eso. Entonces el cuidado es hiper grande el que debe de existir, ¿verdad? Entonces muchas veces yo entiendo y comprendo que muchos mediums, cuando se les muestra precisamente esas facultades, optan por decir no, muchas gracias, porque no es fácil, definitivamente no es fácil. Solo aquel que no haya pasado por eso, solo aquel que no haya sufrido, no puede entender en carne propia lo que es que espíritus se te acerquen, te hostiguen y que te digan, de alguna manera nosotros lo hemos vivido, pienso yo, ¿verdad? Y que te digan, tenés que hacer esto, cumplir con esto, o imagínate que te provoquen para salir corriendo, o aquellos que provocan para cometer un asesinato, etcétera. Todo eso es realmente ya vivir las cosas, que es muy diferente el vivirlo al decir nosotros tenés que hacer esto, o eso no es cierto, o esto quién sabe, etcétera, poner en duda cuánta manifestación que a la fecha hay. Entonces yo creo que nosotros, nuestra posición como estudiantes es orientar. Y dicho sea de paso, hay un hermano, Germán Bravo, por cierto, que dio una orientación magnífica acerca de lo que
precisamente en el programa que tú mencionabas de Punto Clave Internacional, acerca de la orientación hacia estos hermanos, ¿verdad? Que deben de estar en consonancia con la espiritualidad y con la materialidad que actualmente nosotros llevamos y vivimos, que es bien difícil realmente encontrar ese balance, ¿verdad? Si no se tienen las armas, imagínate si se desconoce, por ejemplo, que existe una ley de mediunidades, si se desconoce que existe un laudo de rigor, si se desconoce, por ejemplo, que existe una forma con ética de ejercer estas facultades, definitivamente nuestros hermanos van a caer al abismo, ¿verdad? Y hay responsabilidad también, por ejemplo, de los médiums, el no buscar en dónde puedan ser ayudados, porque la justicia es tan determinante que sí se encuentran, ¿verdad? Cuando uno busca, como decimos, encontramos, y la justicia es tal, la justicia divina, me refiero a la justicia divina, no a la justicia del hombre, por supuesto, es tal que le allana a uno el camino y te coloca en el punto, en el momento preciso. Buenos días, su programa Conócete a ti mismo a la orden. Sí, muy buenos días. Aquí habla William Maldonado. Muy bien, bienvenido. Desde luego el tema que ustedes están desarrollando es de suyo muy grandioso, muy profundo y muy delicado, ya lo dijeron. El desarrollo de las facultades mediunímicas. A pesar de que todos los seres humanos somos mediums según el estudio del espiritismo racional, pero no todos tenemos el privilegio de desarrollar cualquier facultad que poseemos. Es grandioso el desarrollo de los mediums. Es necesario e imperativo el desarrollo de los mediums. Lamentablemente no hay, excepto la Escuela Magnético Espiritual de la Comunión Universal, que tiene el procedimiento para realizarlo. Y digo lamentablemente porque hay tantos centros espiritualistas donde dice que desarrollan, pero posiblemente lo hacen, pero no hay comunicación de espíritus de luz, maestros, como lo podría haber en la M de la Q. Yo quisiera, si es que ustedes me permiten, informarles de una actividad que desarrollé hace 15 días. Muy No sé bien. si me lo permiten. Claro que sí, bienvenido seas. Estuve en el 4º aniversario de fundación del grupo de estudios, hoy a cátedra por supuesto, Primer Rayo de Luz en San Francisco, California. En mi calidad de celador corresponsal viajero, representante del director general, elevé a la categoría de cátedra provincial del estado de California a este grupo de estudios, porque han estado asiduamente estudiando los libros de la escuela reglamentariamente, y desde luego se levantó el acta necesaria y correspondiente, y ya se comunicó en parte internacionalmente, pero ahora lo estamos haciendo aquí en esta forma por la radio a todos los hermanos adherentes, simpatizantes de la escuela aquí en la región Guatemala. Próximamente daremos el informe a la dirección general. Estos hermanos son muy estudiosos, humildes y pero muy responsables de sus actos. Un saludo para estos hermanos. Hay necesidad de visitarles y hay una esperanza o hay una disposición de ellos de que sí pueden visitarlos.
de manera que ya vamos a comunicarles direcciones y teléfonos para que ustedes lo puedan hacer, de suerte que estamos pues haciendo alguna pequeña labor en ese sentido. Esperamos seguir adelante y ustedes, hermanos, sigan adelante. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias también por tu información. Y aprovechamos la oportunidad para felicitar muy sinceramente a esta nueva cátedra Primer Rayo de Luz en San Francisco, California. Felicitaciones, hermanos, un abrazo fraternal y a estudiar profundamente, porque con ello estarán adquiriendo progreso espiritual. Esa es parte de nuestra misión, estudiar y dar a conocer lo que aprendemos, divulgar estos conocimientos para que nuestros semejantes aprendan que la vida es eterna y continuada, que la muerte no existe, para enseñar la fraternización humana, enseñar que todos somos de la misma sustancia, de la misma esencia, que no hay nadie más ni menos que los demás, que igualdad es la ley. Eso es muy importante. Nuevamente felicitaciones y hasta una próxima oportunidad que podamos comunicarnos y visitarnos, como dije en un principio, con cualquiera de todos los grupos de estudio, de cátedras, panelistas. Qué lindo sería poder conocernos personalmente. Yo en lo particular, mi casa, mi pequeña casa, está a la orden de todos quienes puedan venir a este país a visitarnos. Felicitaciones. Y continuando con nuestro programa, que como ya se dijo, es tan hermoso, deja tanto. Entonces, antes vamos a una pausa por lo que estamos viendo la hora en el reloj y continuaremos. En el vaivén de los mundos habitados que pueblan el infinito universo, generando en su armonía sublimes vibraciones, los compositores, autores y poetas se solazan en su percepción y plasman en su relativa dimensión. Y el punto único de convergencia es el amor de nuestro Padre Creador. Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Transmitiendo desde Guatemala para el mundo entero. Sintonízanos todos los domingos a partir de las 8 de la mañana, hora local, a través de www.radioprogresoguatemala.com. Muy bien. Entonces, bienvenida sea la llamada telefónica. ¿Ya puedo informar? Nuevamente volvieron a quitar. Ya dice, ya puedes. Sí, en primer lugar que me disculpen, pero hace 8 días, para informarle que hace 8 días también estuve en el aniversario 22 de allá de la subcátedra Conócete a ti mismo, al norte del departamento de San Marcos, donde se realizaron actos en torno del aniversario de esta subcátedra. Un saludo fraternal les mandan todos los hermanos de allí, para todos y cada uno de los estudiantes, adherentes, simpatizantes, estráticos de aquí de la región de Guatemala. Solamente, muchas gracias. Muy bien, un abrazo fraternal también para todos nuestros hermanos de San Marcos y para la cátedra. También nuestro saludo muy pero muy cariñoso. Felicitaciones, hermanos de San Marcos. Continuando con algunos puntos más sobre lo que estábamos tratando de esta lección que es tan maravillosa. Tú decías, Luis,
respecto a algunos mediums que quisieran recibir las mismas comunicaciones de otros, lo cual no puede ser posible, porque cada medium, cada ser humano tiene sus propios afines. Y lógicamente por afinidad se acercan a determinado medium. Algunas veces por afinidad y otras veces porque también tenemos deudas contraídas en existencias anteriores, y en esta oportunidad tenemos que ser un medio de poder comunicar algo que tal vez en otros tiempos impedimos a que aquellos lo hicieran. O sea, que cada uno tiene sus propios afines. Y hay algo más que quiero agregar a este respecto. Para las personas que desconocen cómo es que se desarrolla una comunicación medianímica, muchos esperan, supongamos que la medium, digamos, está dentro, el espíritu de ese medium está como mujer, pero en los centros espiritualistas, en esos lugares donde engañan y hacen mal uso de la comunicación espiritual, aparentemente si un espíritu que fue hombre se comunica por medio valga la redundancia, de una medium mujer, y se escucha la voz como de hombre, no es así. La voz que se tiene que escuchar es la del medium, hombre o mujer en su actual existencia, porque el comunicante utiliza todos los órganos vitales del cuerpo por el cual se comunica, las cuerdas vocales. Entonces la voz que sale, que se escucha, es la voz de el dueño de ese cuerpo, aunque el comunicante es otro, porque el dueño de ese cuerpo se va muy lejos, y entre más lejos mejor, para que la comunicación pueda ser nítida. Entonces es lógico que se escuche la voz, la del medium, claro, con ciertos cambios, porque según el comunicante. Hay algo más, que entre más preparado esté el medium, más ilustrado dentro del estudio del espiritismo racionalista, mejor. Y si es ilustrado, también le ayuda mucho, principalmente a los espíritus maestros de otros mundos, que están acostumbrados a otro léxico, a un léxico muy fino, pero muy fino. Entonces, si se comunican a través de un medium que es bastante grotesco en su léxico, les cuesta, lo hacen, sí lo hacen, pero les cuesta. Entonces, si se les facilita el camino, qué mejor, porque con ello estamos ayudándoles bastante. Hay otro tipo de mediums que nos dice también el maestro Trincado, que critican, calumnian a otro medium. Realmente ellos están dominados por los detractores, obran en su dínamo con solamente el neutro y el negativo. Sabemos que el neutro es el alma y el negativo es el cuerpo, porque, dice el maestro Trincado, tienen fundido el positivo. El positivo es el espíritu, el que razona, el que actúa es el espíritu. El alma y el cuerpo son solamente instrumentos. Entonces, todo aquel que actúa en forma negativa no lo está haciendo su propio espíritu, sino está reflejado en el alma y en el cuerpo, porque
son los detractores los que están haciendo ese tipo de inspiraciones. Luis. Sí, en efecto, Diony, así es. Y es ahí lo delicadísimo, como tú decías, precisamente el momento de la posesión parlante, ¿verdad? Que es un momento sublime, es uno de los más sublimes que se puedan experimentar realmente cuando se da incluso el primer momento. Yo recuerdo pues la primera posesión mediunímica a través de la escritura. Es algo tan indescriptible que todo el oro del mundo, podría decir, no paga ese instante, no paga ese momento. Y más aún, pues en la consecución de ese mismo desarrollo, pues que se va teniendo, obviamente, ¿verdad? Y que es a través de la misma práctica que le va dando a uno esos momentos, y que antes de que un espíritu precisamente tome los centros linguales de un medium, se, se escucha o se ve la indicación de que sí, es el momento de hacerse a un lado y de prestarse uno como cuerpo, dejar ese instrumento, de que sirva como instrumento para la posesión de un hermano, ya sea en una forma escrita o en una forma verbal. Definitivamente esto es lo bello del espiritismo, que no se entra a ciegas, por decirlo así. Antes de que se dé una posesión mediunímica, se ve llegar al comunicante o aquel que se va a comunicar, y antes de aprestarse a eso, obviamente estos son estados no solo tan delicados, pues que se sienten tan rápidos, por decirlo así, pero que son hermosos, y que al medium pues precisamente le da la certeza de lo que ha sucedido luego de ello, ¿verdad? Entonces, no importa que te digan o que te duden, sino que ya te ha llegado la certeza antes a través de la evidencia, y es precisamente por eso que se debe de tratar de desarrollar lo mejor posible a través del estudio consciente, ¿verdad? Porque a través de lo que nosotros estudiamos nos vamos haciendo más sensibles y más sensibles cada vez, y entonces tenemos la certeza de lo que está sucediendo en nosotros mismos, y pueden venir vendavales, pueden venir lo que venga, y que realmente no se les debe de hacer caso, ¿verdad? Porque siempre va a existir, como dice el maestro Joaquín Trincado, que de algún modo la detracción va a entrar, y muchos pretenden a través de la razón material descubrir o adentrarse dentro de las comunicaciones medianímicas para verificar esto, cuando realmente el maestro lo dice, solo a través de las mediunidades pueden ser entendidas y comprendidas las mismas mediunidades. No hay otra forma. ¿Por qué? Porque cuando esto es espiritual, cuando estos son actos espirituales, es la espiritualidad la que debe de reinar, la que debe de estar en nosotros. Y cuando nosotros lo hacemos a través de la razón, recordemos que nuestra razón muchas veces o está prejuiciada o está delineada hacia, por ejemplo, los sistemáticos que menciona el maestro, son aquellos que siempre niegan, por ejemplo, los efectos mediunímicos, ¿verdad? Y que nunca van a decir sí, y aunque tengan las pruebas suficientes frente a ellos, y que realmente tampoco el espiritismo trata de convencer ni va a convencer a nadie. Yo creo que ya estamos llegando a la finalización de nuestro programa, y quiero reiterar también los saludos a nuestros hermanos allá en San Francisco, California, y muchas felicidades y felicitaciones, que sigan adelante. A los hermanos de San Marco también, que sigan adelante, ya que la tarea es ardua, como todos la estamos haciendo acá, ¿verdad? Y para mí, pues me despido hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por escucharnos. Muy bien, y también los invitamos a que lleguen a las aulas de estudio de la Cátedra Regional Guatemalteca Conócete a ti mismo, en Segunda Calle 14-90, Colonia Nueva Montserrat, zona 4 de Misco, a una cuadra antes del Centro Comercial Montserrat, sobre la calzada San Juan, yendo hacia la Florida.
ahí frente al Tecolón, Tecolote, Tecolotón. Allí está el ingreso hay una garita de seguridad. Y los esperamos el próximo domingo, que habrá otro grupo de estudiantes de espiritismo racionalista, luz y verdad, que estará con ustedes. Y también recibimos con un abrazo muy grande a nuestros hermanos y compañeros de estudio de Punto Clave Internacional, que ya en estos momentos estarán con ustedes. Muchas gracias por habernos escuchado y hasta la próxima, que podamos estar acá de nuevo. Presentes, ¿verdad? Hasta pronto. Hasta una próxima. Así es de que muchas gracias. Incursionamos en la relativa dimensión desconocida de esa energía inteligente. Espíritu. Energía que es fuente de vida individual y universal. Hemos llegado al final de nuestro programa. Fue un placer compartir contigo. Cátedra Regional Guatemalteca. Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. De la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal. Gracias por tu atención y hasta la próxima semana. Sintonízanos a partir de las 8 de la mañana, hora local Guatemala, desde cualquier punto del mundo a través de www.radioprogresoguatemala.com.